24 de marzo de 1976, la Junta Militar, encabezada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, asume el poder. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Desde ese mismo día, la dictadura se propone disciplinar brutalmente al movimiento obrero. Interviene la Confederación General del Trabajo y los principales sindicatos. Suspende por tiempo indeterminado las paritarias y el derecho a huelga. Además, la dictadura liderada por Videla elimina la inmunidad laboral de los delegados y autoriza a despedir sin sumario a cualquier empleado estatal. El clima de terror dificulta enormemente la organización de los trabajadores. Sin embargo, se producen novedosas medidas de protesta encabezadas por grupos con reducida coordinación e impacto, o reclamo individual en serie, acción en la que los trabajadores, uno a uno, solicitan reunirse con la patronal para plantear el mismo reclamo. Son los modos que los obreros encuentran para hacer sentir su voz. Secuestran a cientos de activistas, delegados y secretarios sindicales. Los someten a torturas y los asesinan. Los cuerpos sin vida de algunos de ellos son abandonados días más tarde en las cercanías de las fábricas. Se evidencian claros signos de tortura. Es una amenaza directa para sus compañeros y un aviso para todo aquel que se proponga resistir a la dictadura. El ministro de Economía, Martínez de Hoz, ha empezado a implementar. La dictadura establece el congelamiento de salarios. Esto provoca la caída abrupta del poder adquisitivo en un contexto de inflación creciente. En un año, el ingreso de los trabajadores argentinos sufre un descenso del 40%. El desempleo aumenta. Se suprimen horas extras en empresas estatales y se recortan prestaciones sociales. Estas decisiones afectan especialmente a los trabajadores del sector público y a los que se emplean en pequeñas industrias. Gracias a la presión de la Organización Internacional del Trabajo y de organizaciones sindicales de todo el mundo, la Junta Militar libera a los dirigentes gremiales de la Comisión de los 25. Ese mismo año, hay un intento de unidad de la CNT y la Comisión de los 25, que concluyen la conducción única de los trabajadores argentinos, CUTA. Pero los militares actúan contra esa unidad. En noviembre de 1979 sancionan una nueva ley de asociaciones profesionales que está destinada a barrer con la organización sindical. Se vuelve a quebrar la unidad. El corazón de esta medida es la disolución de las organizaciones de tercer grado, es decir, se impide la formación de una Central Nacional de Trabajadores como la CGT. También prohíbe los sindicatos por rama, reduce el número de delegados y aumenta las posibilidades de intervención del Estado en las agrupaciones gremiales. Por el contrario, los sindicalistas que continúan en la Comisión de los 25 se resisten a la dictadura y no reniegan de su origen peronista. Sus líderes son Raúl Ravitti, de la Unión Ferroviaria, José Rodríguez, de Esmata, y Ricardo Pérez, de Camioneros. Sin embargo, entre ellos, se destaca el dirigente de los cerveceros, un pequeño gremio que tiene solo 6.000 afiliados. Su nombre, Saúl Edolver Ubaldini. Es el referente más combativo del sindicalismo contra la dictadura y será la figura central del movimiento obrero durante los años siguientes. En julio de 1981 se celebra la Asamblea número 67 de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. La CGT Brasil concurre con una delegación no oficial y logra que Saúl Ubaldini pueda dirigir su mensaje a todo el mundo. Allí, el líder cervecero denuncia la situación que se vive en la Argentina. Poco después, cuando regresa al país, se convoca a una huelga general para el 22 de julio de 1981. A pesar de que la dictadura la declara ilegal, el acatamiento es muy alto. La CGT Brasil
profundiza su lucha. Organiza protestas y movilizaciones de gran masividad. El 6 de diciembre se convoca una huelga general. En esta ocasión, los sindicatos vinculados a la CNT, reunidos en la llamada CGT Azopardo, adhieren por primera vez a una medida de fuerza contra el gobierno militar. 10 días más tarde, se realiza la Marcha por la Democracia, a la que asisten más de 100.000 personas. Durante el año 1983, los trabajadores continúan con sus reclamos y se producen 2 nuevos paros generales, el 28 de marzo y el 4 de octubre, con un muy alto acatamiento. Finalmente, el 16 de octubre de 1983, 2 semanas antes de los comicios, las 2 centrales obreras se unifican. Combativos y dialoguistas confluyen bajo la misma sigla de CGT. Saúl Ubaldini queda a cargo de la conducción. Se abre una nueva etapa para el movimiento obrero. Según el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, más del 30% de los desaparecidos durante la dictadura son trabajadores. En 1983 comienza un nuevo tiempo en el que los trabajadores continúan con sus luchas, pero nunca más bajo la amenaza de la cárcel o la desaparición, sino en el marco del Estado de Derecho, con profundas heridas, con miles de desaparecidos, con resistencias heroicas, silenciosas, a veces invisibles, pero también con contradicciones y desafíos. El movimiento obrero empieza a recorrer el nuevo camino de la democracia.